Buenos días de nuevo. Quiero agradecer a los pastores que están aquí, los que realizaron este evento, también a Editorial Clear por recibirnos tan amablemente aquí en Costa Rica. Lo que mi colega Julián ha hecho esta mañana, y lo agradezco muy profundamente, fue establecer una base para mis próximas 2 charlas con su discurso. Y ahora en este punto voy a presentarte exactamente lo que es la apologética cristiana, cuál es el mandato apologético para la iglesia y cuál es considerado como la metodología más bíblica. Y esto es importante para que lo tengamos en cuenta porque aunque muchos de nosotros probablemente hemos estado expuestos a la apologética, es probable que hayamos estado expuestos a un concepto erróneo de la apologética. En nuestros días, la apologética se ha centrado más en tratar los síntomas y no las raíces del problema. Tratar los artefactos intelectuales y no con los precompromisos religiosos. Voy a explicar todo esto más adelante. Y memorizar varios argumentos para convertir al incrédulo como un apologeti. Un apologeti es se puede decir, ese concepto que se ha traído de las guerras de las galaxias, Star Wars. Y esto no es la apologética, sino una versión suavizada de la verdadera apología bíblica que muchas veces es ineficaz y vana. Y es, sin embargo, por la gracia y misericordia de Dios que Él ha usado una apología tan defectuosa para atraer a la gente a la verdad. Pero la responsabilidad cae sobre nosotros para reformar nuestra comprensión y práctica de acuerdo con la palabra de Dios. Estas son, por lo tanto, las preguntas que responderemos en esta segunda sesión. ¿Qué es apologética? ¿Y qué es el mandato apologético? ¿Qué es la apologética? ¿Y qué es el mandato apologético? ¿Y qué es la metodología apologética? Para responder a esta primera pregunta en cuanto a qué es la apologética, primero debemos volvernos al pasaje bíblico de donde derivamos el término apologética. Estamos leyendo esta mañana 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Y el pasaje dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Examinaré el contexto de este pasaje pronto, pero antes de abordarlo, quiero resaltar las palabras presentar defensa. Otras traducciones de la Biblia traducen esta palabra como dar una respuesta, y se deriva de la palabra griega apología. Esta palabra en su contexto del primer siglo se usaba a menudo para procedimientos jurídicos o legales. Fue una defensa legal bien razonada, proveído en el tribunal de justicia, un argumento para el caso de uno. Y este mismo significado jurídico o legal se transmite en los escritos de Pedro, pero porque como cristianos viviendo en un mundo perdido, caído y hostil, siempre seremos juzgados por nuestra gran esperanza cristiana. De hecho, al igual que experimentó la iglesia primitiva, la iglesia temprana, aún nos preguntan por qué nosotros como cristianos creemos en lo que creemos. ¿Por qué nos congregamos en las iglesias los domingos? ¿Por qué creemos que los principios bíblicos, las normas y las leyes todavía se aplican a nuestros días modernos? ¿Y por qué nuestra verdad es la única verdad? Todos somos juzgados constantemente por nuestra fe, porque vivimos en un mundo que se ha rebelado contra su creador, y en la raíz de tal rebelión encontramos el odio y la supresión de la verdad objetiva de Dios. Todos somos esencialmente como cristianos apologistas, porque o bien damos una buena apología o respuesta o una muy mala. En la carta de 1 de Pedro, el apóstol y discípulo de Jesucristo estaba escribiendo a una audiencia muy amplia. Se podría decir que era una audiencia cristiana universal porque no se dirige a ninguna iglesia específica. Su epístola o carta comienza con un despliegue de nuestra salvación en Cristo, el capítulo 1, versículo 3 a 12. La esperanza muy presente que tenemos como cristianos
en que encontremos en versículos 3 a 5, y la alegría que está en el futuro por venir en versículos 6 a 9. Pero Pedro aquí capta el aquí, pero el lejano, el ahora y el todavía no, el misterio del Evangelio, y lo hace tan hermosamente como inspirado por el Espíritu Santo. Su carta se puede dividir en 5 secciones, comenzando con el saludo en los primeros 2 versículos. El segundo es la identidad del pueblo de Dios en el primer capítulo hasta el segundo. El tercero, las responsabilidades del pueblo de Dios, capítulos 2 a 4. El cuarto, las responsabilidades de una iglesia y sus ancianos en capítulo 4 a 5. Y sus saludos y bendiciones finales en los últimos 4 versículos. El pasaje de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, encaja dentro de la tercera sección, lo que implica que el mandato apologético no es estrictamente limitado a los ancianos de la iglesia o los pastores, sino a cada persona de Dios, y por lo tanto es nuestra responsabilidad como cristianos cumplir esto en nuestro camino de la vida. Ahora responderé a la pregunta de qué es el mandato apologético, pero antes de hacerlo, primero debemos considerar las palabras, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, para complementar y construir sobre el base que mi colega Julián ha establecido. Esta parte del texto se ha ignorado a menudo en la apologética y es la más importante, porque sin ella no podremos cumplir con el resto del texto. Cuando Pedro dice que debemos santificar a Cristo como Señor, quiere decir que tenemos que también nacer de nuevo. Tenemos que ser cristianos que se han arrepentido de nuestros pecados y abrazado la salvación que viene con la gracia de Dios. Porque mientras que antes estábamos muertos en nuestro pecado, perdidos en nuestras ofensas, quebrantados más allá del alcance de la reparación de una criatura, fue en Cristo que hemos sido renovados por el Espíritu Santo, vivificados, redimidos por su gracia y restaurados a nuestro lugar legítimo como los viceregentes de Dios, sus embajadores o representantes autoritativos. Este texto es integral a nuestra instrucción, porque si todavía estuviéramos muertos en nuestros pecados, entonces estaríamos en rebelión contra Dios, y como resultado de nuestro pecado, odiaremos a Dios y todo lo que lo glorifica. Seríamos incapaces de honrar a Cristo como santo en nuestros corazones porque suprimiríamos su verdad, como Pablo explica a los romanos en 1 de Romanos capítulo 1 versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Es Romanos capítulo 1 versículo 18. Cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, renovados y redimidos, podemos entonces aceptar y comprender la verdad de Dios. Ambos lo que vemos en su creación y lo que leemos en su palabra. Esto es porque hemos sido liberados, lo que los teólogos llaman los efectos noéticos del pecado. Hemos sido liberados de los efectos noéticos del pecado. Es decir, la influencia del pecado sobre nuestras mentes. Somos, en un sentido, libres de esto, en que ya no estamos esclavizados a una mente oscura y hostil contra la verdad de Dios. Pero en otro sentido, todavía estamos en el proceso de dejar eso atrás y conformándonos al pensamiento de las Escrituras. Esa es la razón por la cual la palabra de Dios debe servir como nuestra máxima autoridad para todo conocimiento. Corrige nuestra percepción falible y caída. Someterse entonces al señorío de Cristo, incluso en el ámbito del pensamiento, significa que estamos honrando a Cristo el Señor como santo en nuestros corazones. Y por corazón, Pedro se refiere a la unidad raíz absoluta de la persona humana, el yo. Es el yo, el corazón, de donde emerge toda cosmovisión, toda filosofía y pensamiento. Y para proveer una definición sobre cosmovisión, de la cosmovisión,
es el marco, el lente por el cual vemos y interpretamos el mundo en que vivimos. El Dr. Joe Booth, el fundador del Esdras Institute de Esdras, donde trabajo y el ministerio con quien sirvo, define cosmovisión de esta manera. La cosmovisión es una perspectiva interpretativa de la realidad, una visión confesional o una perspectiva de la vida. Consiste en un conjunto interconectado de creencias básicas sobre las cosas, descansando en un compromiso de fe fundamental. Al igual que un par de lentes no es algo que normalmente vemos, es decir, examinar, sino que vemos con ellas. Y hay una fuerza motivadora incluso más profunda dentro de las personas que las creencias inherentes a sus cosmovisiones. En el fondo hay un ethos subyacente que informa dramáticamente su visión particular del mundo, una orientación de fe fundada en la condición del corazón. Consideramos entonces las palabras del apóstol Pedro. Debemos rendirnos por completo al señorío de Cristo o su realeza en todas las áreas de nuestra vida que fluyen desde el centro de nuestra raíz, quienes somos. Y de esta manera podemos ser equipados con una cosmovisión y una filosofía de vida verdadera y bíblica. Ahora, al examinar el resto de este texto bíblico, recibimos instrucciones sobre lo que se conoce como el mandato apologético. Pedro escribe que debemos estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En primer lugar, ¿qué es esa esperanza? ¿Es esa esperanza nuestra salvación de la condenación eterna para alguna tierra ficticia que nos espera fuera del universo material? ¿Es esa esperanza una fe privatizada que solo enriquece nuestras vidas espirituales sin importancia para los asuntos públicos de nuestro mundo y donde la muerte es la liberación de este cuerpo corrupto? ¿Es esta esperanza un ser el mejor tío, un ser un más próspero, como sugieren algunos predicadores de la prosperidad? Yo espero que grites que no cuando alguien te pregunta eso, a todas estas distorsiones de la verdad. Nuestra esperanza no es una futura tierra ficticia, ni es una liberación del mundo del materialismo, como creían los paganos gnósticos, ni es una esperanza centrada en el hombre. Nuestra esperanza es, contrariamente al pensamiento cristiano moderno que vemos hoy en día, primero, la realización del reino de Dios en la tierra, que se manifiesta en el presente y que se manifestará plenamente en el futuro. Y segundo, la restauración y redención de todo el orden creado. Y tercero, una esperanza que es fundamentada cristocéntrico, no egocéntrico. Para resumir esto más claramente para usted, nuestra esperanza cristiana es la redención y la restauración de todas las cosas bajo el gobierno de Jesucristo, quien es soberano sobre todos. Ahora, unos pueden objetar y decir, pero me han dicho que la esperanza cristiana es la salvación por la gracia de Dios. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Eso es nuestra esperanza. Pero la salvación no es solo para nuestras almas. Es para la totalidad de nuestro ser. Es el proceso de recreación según los términos de Dios. Podemos decir en fiel acuerdo con las Escrituras que la salvación es la restauración del hombre y del resto de la creación a su lugar y función creacional propia. Esta es la construcción del reino de Dios en la tierra. La salvación entonces, siendo restauración, es en un nivel cósmico, no es solo individualista. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos un papel, una responsabilidad importante que desempeñar en el plan de despliegue de la historia redentora de Dios. Y leemos esto en el sermón de Jesús en el monte, donde dice, en Mateo capítulo 5, versículo 13 a 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, estoy todavía manejando el español.
¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser la sal y la luz del mundo significa dos cosas: que servimos como un agente conservador y como un faro de luz. Al igual que la sal preserva los productos naturales de la descomposición, también debemos preservar la verdad, la bondad y la belleza de la creación de Dios. Voy a repetir eso. Al igual que la sal preserva los productos naturales de la descomposición, también debemos como cristianos, como iglesia, preservar la verdad, la bondad y la belleza de la creación de Dios. Eso puede aplicar a la familia, al matrimonio, en criar nuestros niños, la educación, etc. Y como la luz brilla y domina la oscuridad, también debemos proclamar la verdad, la libertad y la belleza del Evangelio en un mundo caído. En este vemos el papel, la responsabilidad de la iglesia como, primero, frenando la oscuridad que amenaza corromper aún más al mundo, y segundo, aplicar la victoria de la salvación de Cristo a todas las esferas de la sociedad humana. Y eso es simplemente proclamando el Evangelio y aplicando principios bíblicos. Nada de esto es hecho por nuestras propias obras, como si fuéramos autosuficientes, como que somos nosotros que vamos a establecer y construir el pueblo, el reino de Dios, sino que hacemos estas cosas por el poder del Espíritu Santo y en Cristo, quien es el nuevo hombre de dominio, quien, como el segundo y último Adán, tiene dominio sobre todas las cosas. Esta es nuestra esperanza. Y cuando se nos pide una razón para la esperanza que hay en ustedes o en vosotros, Pedro quiere decir que probemos la justificación de nuestra esperanza, una esperanza que abarca todo lo que se puede imaginar de la actividad humana. ¿Qué sería un ejemplo? Bueno, considerar nuestra esperanza para la familia. Esperamos para un retorno a la ley creacional, es decir, la ley de Dios expresada primero en la creación y luego republicada en su palabra, donde el matrimonio es entre un hombre y una mujer, donde la identidad de género está enraizada en nuestros seres biológicos creados. De hecho, deberíamos dejar de usar la palabra género porque fue inventado por los progresistas. Y donde la paternidad y maternidad verdadera puede ser expresado. Esta restauración de la familia solo puede hacerse posible en los términos de Dios, o según los términos de Dios, no del hombre pecaminoso. Y eso involucra renunciar a cualquier alternativa a los principios bíblicos de la familia. En otras palabras, la relación de nuestra esperanza cristiana con la esfera de la familia es que, como la salvación de Cristo restaura nuestro ser, también puede restaurar a nuestras familias de su quebrantamiento y caída y devolverlo a su lugar y función creacional apropiada. Entonces, cuando ves a los líderes de la iglesia confrontando el movimiento del LGBTQ, de los homosexuales, y cuando ves activistas cristianos escribiendo a sus miembros de parlamento, y cuando ves artículos, ensayos, conferencias y sermones contrarrestando las falsas imágenes antibíblicas del matrimonio, la sexualidad y la personalidad que se está propagando por nuestro mundo incrédulo, estos hombres y mujeres están haciendo su parte en el cumplimiento del mandato apologético. Para decirlo claramente, el mandato apologético es preservar y avanzar la verdad, la libertad y la belleza del Evangelio como se relaciona a cada área de la vida. Voy a repetir esto. El mandato apologético es preservar y avanzar la verdad, la libertad y la belleza del Evangelio como se relaciona a cada área de la vida. Y eso es lo que somos llamados a hacer como cristianos.
Pero eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo cumplimos prácticamente con nuestro mandato? ¿Cuál es nuestra metodología apologética? Es posible que hayamos estado expuestos a malos ejemplos de cómo debemos preservar y avanzar la esperanza cristiana. Puede ser que hayamos visto odio o virulencia o violencia y irracionalismo total. Si alguien ha hecho esto, cuestionaré seriamente su cristianismo, porque va en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Incluso diría que tal enfoque ni siquiera es o tal abordamiento ni siquiera es una apología. Lo que vemos en cambio en las Escrituras son los principios correctos sobre los cuales podemos construir nuestro discurso apologético. Y esto involucra hablar con el mundo incrédulo de una manera que sea honorable y agradable a Dios y que cumpla con las instrucciones de Pedro a la iglesia, donde vemos con mansedumbre y reverencia. Y cuando entendemos que la ley de Dios se resume en 2 mandamientos, que amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, aprendemos cómo es de interactuar con nuestro mundo caído, porque la suma de la ley tiene que ser nuestro principio, norma y guía. Y esto es esencialmente lo que nos motiva a preservar y avanzar la fe, es decir, glorificar a Dios en nuestro amor por Él y en nuestro amor por nuestro prójimo. Queremos ver la redención y la renovación de todas las cosas. Queremos ver los pecadores arrepintiéndose de sus pecados y siendo renovados, porque amamos a Dios y a su creación. Y queremos ver su voluntad cumplida en la tierra. Esencialmente, somos los agentes de preservación de Dios y un faro de luz porque amamos a Dios y a su creación. Y esto incluye al hombre creado que lleva la imagen de Dios. Y podemos estar seguros de que al hacer nuestra parte, podemos confiar en que Dios hará su parte. Porque la salvación tiene su origen solo en Dios. Él es el gran maestro, el director de la orquesta, el compositor que teje la historia en un hermoso tapiz donde podemos ver sus planes redentores que despliegue. Ahora que tenemos en mente esta base integral para toda la actividad humana, ese siendo el amor de Dios y del prójimo, podemos mirar a Proverbios capítulo 26, versículos 4 a 5. Es Proverbios 26, versículos 4 a 5. Y esto va a servir como nuestra guía sobre cómo podemos comunicar eficazmente la verdad, la libertad y la belleza del Evangelio. Dice lo siguiente: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad, para que no seas sabio ante sus propios ojos. ¿Qué parece extraño acerca de este pasaje? Parece estar en contradicción consigo mismo, ¿no? Si tuviéramos que tomar estos 2 versículos en el mismo sentido, entonces sí. Pero Salomón no quiso decir estas 2 declaraciones o afirmaciones en el mismo sentido. De hecho, lo que Salomón está tratando de decir es que hay un tiempo para no responder a un necio según los términos de su propia necedad y un tiempo para responder a un necio según los términos de su propia necedad. Esto parece un poco confuso por sí mismo, pero reconciliemos esto con el mensaje general de Proverbios. Proverbios es uno de esos libros de sabiduría del Antiguo Testamento que es a menudo leído. En el libro encontremos 3 términos hebreos para los principios de la sabiduría. Estas palabras son Jokma, H-O-K-M-A, estoy tratando de decir las letras en español, solo las sé en inglés, Bina y Tusía. El primero, Jokma, significa sabiduría y se refiere a una comprensión adecuada de los asuntos básicos de la vida y la relación del hombre con Dios como un agente moral. Voy a repetir esto. Una comprensión adecuada de los asuntos básicos de la vida y la relación del hombre con Dios como un agente moral. El segundo, Bina, significa comprensión y transmite la capacidad de discernir entre la verdad y el error.
el real y el ilusorio. Y el tercero, tusia, significa sabiduría eficiente, o para decirlo más claramente, la concepción de la sabiduría como una percepción auténtica de la verdad espiritual y o psicológica, es ver lo subyacente. Entonces, voy a repetir, tusia, sabiduría eficiente, es la concepción de la sabiduría como una percepción auténtica de la verdad espiritual y o psicológica, es esencialmente ver lo que es lo subyacente de las cosmovisiones, de las filosofías, de toda la realidad, todo aspecto humano. La sabiduría, por lo tanto, en el sentido general, incorpora estos tres términos y como dice Proverbios capítulo 9, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. Ahora, en el capítulo de apertura de Proverbios, somos presentados a la personificación de la sabiduría. Una mujer que llama a los hombres y les suplica que entren y reciban una verdadera educación. Y los eruditos han concluido hace mucho tiempo que la sabiduría es de hecho un símbolo de Dios en el libro de Proverbios. Y esto se debe a la ubicación de su hogar. Se dice que ella hizo su hogar en el punto más alto de la ciudad. En el contexto del antiguo cercano oriente, ese espacio es reservado exclusivamente para el Dios de esa ciudad. Pero ella no está sola. Proverbios también introduce la personificación de la necedad, también una mujer. Pero en lugar de ser recta y una bendición para los demás, seduce a los hombres para que entren a su casa donde son atrapados. Su hogar es el lugar de la destrucción y muchos son víctimas de sus seducciones. También se dice que está en el lugar más alto de la ciudad, y esto reflejó la lucha del pueblo de Dios durante el reinado de Salomón. Los israelitas se enfrentaron con dos opciones: adorar al verdadero Dios creador o adorar a los ídolos paganos de la tierra, o puesto más general, la creación. En algunos casos el pueblo de Dios pensó que podrían sintetizarlo a los dos: adorar al verdadero Dios mientras complementaban su fe con la adoración pagana. Pero esto era una abominación ante Dios. Esto se debe a que la sabiduría y la necedad son antitéticas entre sí. Andar en sabiduría es andar en obediencia delante de Dios, y andar en la necedad es andar en rebelión pecaminosa. Al comprender esta dicotomía, podemos decir que la opción que tenemos ante nosotros en Proverbios es adorar al Creador Dios de la fe cristiana al caminar en la verdadera sabiduría, o adorar a la creación al andar en la comprensión vana y caída del hombre. El primero es la verdadera adoración del Creador. El segundo, la rebelión pecaminosa. Pero ¿cómo podríamos relacionar esto con Proverbios capítulo 26, versículo 4 a 5 y la metodología apologética? Bueno, dado el marco y el mensaje general del libro, se brilla mucha luz sobre la naturaleza del pensamiento humano en cómo se relaciona a la obediencia fiel y la rebelión. Podemos explicar esto en nuestro examen exegético. En el versículo 4 leemos: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. ¿A quién considera el proverbio como el necio? Si consultamos todo el cuerpo de las Escrituras, la totalidad de las Escrituras, veríamos que el necio es el que se ha apartado de la verdad, el apóstata. Es alguien que no solo se ha caído, sino que también se encuentra en oposición al verdadero Dios. Esto incluye a todos los adoradores idólatras de la historia pasada, e incluso a aquellos que afirman que no hay Dios, según Salmo 14, versículo 1. Y también 53, versículo 1. En otras palabras, quien haya rechazado la fe verdadera por un falso sustituto, este es el necio al que Proverbios se refiere. Esto significa que el necio no es mentalmente deficiente o de mente lenta, sino que a menudo considerado como brillante y respetable en los ojos del mundo.
Eso vemos en Romanos capítulo 1, versículo 22, 1 de Corintios 1, versículo 20, versículos 26 a 27 y también capítulo 3, versículo 18 a 19, cuando Pablo se refería a la sabiduría del mundo o los sabios del mundo. Para proporcionar una definición del necio, podríamos decir el que rechaza a Dios como su fuente última de sabiduría y verdad. Y es dejando en claro la identidad del necio que ahora somos capaces de entender la sabia instrucción de Salomón y su relación en cómo nos comunicamos con el incrédulo. Él no está diciendo que no deberíamos hablar con el necio en absoluto, ni está diciendo que debemos evitar cualquier conversación intelectual o filosófica con el necio. Algunos comentaristas han mencionado que esto puede ser el caso en algunas ocasiones, pero esa no es lo que quiere decir Salomón. Lo que él quiere decir es que no deberíamos discutir con el necio en sus propios términos, o según sus propios términos. O, en otras palabras, de acuerdo con sus propias presuposiciones, lo que él cree que es verdad. El cristiano, por ejemplo, que discute con un idólatra mientras adopta sus presuposiciones paganas, deshonra a Dios en su pensamiento. Lo mismo vale para un cristiano hablando con un ateo. Es evidente que, como pueblo elegido de Dios, no debemos adoptar las presuposiciones del incrédulo al presentar la verdad de la cosmovisión cristiana. En cambio, debemos adoptar las mismas presuposiciones que las Escrituras, que, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios, no hay un argumento para justificar la existencia de Dios, simplemente está presuponido en la palabra. Tenemos que adoptar las mismas presuposiciones que las Escrituras en nuestro pensamiento y en nuestra conversación. O en otras palabras, no hay un pensamiento neutral, porque ya sea estamos sujetos a Dios en obediencia a su verdad revelada, o estamos en contra de Él en una rebelión moral. Abandonar nuestras presuposiciones bíblicas, lo que sabemos que es verdad, para el terreno neutral, es en realidad el rechazo de la revelación de Dios, la verdadera sabiduría para el entendimiento caído del hombre. Esto lleva al hombre pecador a pensar que es de hecho sabio en sus propios ojos, a pesar de que es falso, y como dice el proverbio, se nos muestra como iguales al necio, llegando a ser como él. Voy a dar un ejemplo. A mí siempre me encantaba la apologética, pero no entendía estos principios bíblicos cuando estuve en high school, no sé cómo se dice high school en español, en la segunda. Bueno, y mientras que estaba pasando por esos años de educación, tenía un amigo de Nicaragua que también era un ateo, como muchos de los otros amigos que tenían ahí, y le encantaba retarme en debates. Quería siempre debatir, cada clase que teníamos juntos, debatir sobre la existencia de Dios. Pero él siempre ponía unas condiciones. No podía yo argumentar por la existencia de Dios adoptando las mismas presuposiciones de las Escrituras. Es decir, no podía apelar a la Biblia. No puedo considerar la Biblia como evidencia. Tendría que descartarlo desde un punto de partida neutral, razonar y llegar hacia el Dios cristiano. Y si logro hacer eso, entonces él se convertiría al cristianismo. A él lo dejó muy claramente para mí. ¿Qué pasó? Bueno, no me fue muy bien, porque traté de usar diferentes argumentos y evidencias y presentar todo sin apelar a la Biblia, y resultó que estuve adoptando las mismas presuposiciones que el ateo, que mi amigo, en descartar a Dios estoy esencialmente descartando las leyes de la lógica, las leyes de la naturaleza. No es decir que no creemos en eso y que no vivimos de tal manera, sino que no podemos hacer sentido de tales leyes, de la uniformidad de la realidad. Entonces, cuando descartamos al Dios, el hombre puede ser su propio estándar, puede decidir lo que es bueno y lo que es malo, puede decidir lo que es real y lo que es falso. Y como resultado, no importa qué argumento yo presentaba, él siempre tiene una respuesta para confundirme. ¿Qué pasó?
Él pareció sabio en sus propios ojos y yo igual al necio. En el siguiente versículo ahora, Salomón escribe: responde al necio según su necedad, para que no sea sabio ante sus propios ojos. ¿Cómo damos sentido a esta declaración o afirmación después de haber leído el versículo anterior? Bueno, lo que Salomón quiere decir es que podemos responder al necio según su propia necedad o de acuerdo con sus presuposiciones para demostrar su propia insensatez o su propia inutilidad o su propia futilidad. Podemos ver un ejemplo de esto en los profetas, donde Isaías, para nombrar uno, escribe acerca de un hombre que corta su propia madera, la usa para su propio beneficio y luego usa lo que queda de ella para construir un ídolo para que pueda adorarlo y pedir que lo salve de la destrucción. Isaías capítulo 44, versículo 12 a 20. Los profetas bíblicos esencialmente reducen la adoración pagana a una absurdidad, a un término que se usa en la filosofía, reductio ad absurdum. Reduce a la absurdidad la adoración pagana. Y esto es lo que debemos hacer: exponer con mansedumbre y reverencia la cosmovisión del hombre pecaminoso como nada más que una farsa, como fútil, inútil, imposible y completamente irrazonable. Ahora ven, si eres como yo cuando me presentaron esto por primera vez, podrías decir: bueno, esto es muy interesante, pero ¿cómo se relaciona esto con mis conversaciones diarias? ¿Cómo puedo ponerlo en aplicación? ¿Dónde está la aplicación práctica en todo esto? Bueno, así como sirvió como sabio consejo para los judíos, también sirve como un consejo relevante y sabio para la iglesia hoy en día. De hecho, lo que tenemos aquí son principios bíblicos sobre los cuales podemos construir nuestro discurso apologético. Cuando consideramos que todo el pensamiento está ya sea sujeto a Dios en obediencia o en contra de Él en rebelión, esto significa que hay una manera bíblica que honra a Dios de discutir y debatir con el incrédulo, y también una manera infiel de hacerlo. El primero implica pensar con una mente que ha sido liberada y renovada por Cristo, libre de los efectos noéticos del pecado, la influencia del pecado sobre la mente. Este pensamiento implica rendirse a la palabra de Dios como la autoridad máxima para lo que sabemos y cómo debemos pensar. El último implica pensar con una mente oscura y caída, apoyándose en la propia comprensión humana y por lo tanto, estando bajo la influencia del pecado, hostil a la verdad de Dios. Esta es la razón por la cual en nuestro discurso no hay un terreno medio neutral, ningún pensamiento neutral donde ambos, el cristiano y el hombre natural, pueden deshacerse de sus propias presuposiciones. ¿Cómo podría entonces el incrédulo ver la verdad, la libertad y la belleza del Evangelio? Reconocemos que solo Dios puede abrir sus ojos a la verdad, pero Dios usará a su gente, a su pueblo, para comunicar esa verdad. Esa verdad no es otra que la palabra de Dios, que es la republicación y interpretación de la revelación de Dios en la creación. Y lo que eso implica es que el incrédulo reconozca que su cosmovisión no puede proporcionar una justificación para la inteligibilidad del universo. En otras palabras, no puede hacer sentido de nada. Pero esto no es todo. También debe renunciar a su autosuficiencia intelectual y depender de Dios para el verdadero conocimiento de todas las cosas. Tal acto no puede hacerse a menos que el incrédulo verdaderamente se arrepienta de su pecado como resultado de la obra de Dios en su corazón. Solo entonces puede el incrédulo santificar a Cristo como Señor en su corazón. Así es como podría funcionar en este caso de estudio. Supongamos que tú estás hablando con un ateo sobre el tema de los orígenes naturales. Un tema que a menudo es bastante popular entre los evolucionistas o los darwinistas. En su debate, ambos pueden hacer referencia a ciertas evidencias y de hecho, la argumentación factual puede ser necesaria en su discurso.
Pero técnicamente no puedes hablar de las evidencias o hechos hasta que hayas tratado con la filosofía de los hechos. ¿No ves? El ateo no tiene evidencia para su ateísmo o para el origen no teísta de la vida. La razón por esto no es porque él no tenga nada a que referirse, sino porque todos los hechos son hechos de Dios. Todas las evidencias son evidencias de Dios. Son hechos y evidencias personales y creados porque todas las cosas en nuestro universo llevan la marca del Creador, las huellas del Creador. Como resultado, el ateo toma los hechos y las evidencias de Dios, los malinterpreta y lee en ellos lo que no es verdad. Podríamos decir que está tomando prestado capital de la cosmovisión cristiana. ¿Cómo es eso? Tú querrás responder al necio según su propia necedad, por preguntando primero cómo puede ser sentido de la vida biológica, los procesos químicos, etc. De ahí tú querrás explicarle que un universo orientado o gobernado por la casualidad no puede justificar ni sostener leyes de ningún tipo, porque son las leyes de naturaleza, leyes de la lógica, etc., son fijos y absolutos. Esto se debe a que un universo de probabilidad aleatoria o gobernado, esencialmente un universo gobernado por la casualidad, es antitético a un universo de leyes fijas. Las implicaciones de esto son inevitables. Un universo que nada se puede considerar inteligible. ¿Por qué? Porque es necesario establecer ciertas leyes para que el hombre pueda discernir y procesar la información. Pero eso es exactamente lo que anula la cosmovisión del ateo. ¿Qué hace el ateo entonces? Toma prestadas las leyes que solo se pueden sustentar desde la cosmovisión cristiana para poder lanzar un ataque al Dios cristiano. El apologista Cornelius Van Til lo expresó de esta manera: para que un niño le da una bofeteada a su padre, primero debe estar parado sobre las rodillas de su padre. Otra ilustración de Van Til para ilustrar la absurdidad de la cosmovisión del incrédulo es el hombre hecho de agua. En su libro Christian Apologetics, él escribe que supongamos que hay un hombre hecho de agua que vive en un océano que se extiende infinitamente en todas las direcciones. Este hombre desea salir del agua y para escapar construye una escalera de agua, lo coloca vertical sobre el agua y sale del agua solo para volver a caer directamente al agua. Como él dice, se debe dibujar una imagen tan desesperada y sin sentido de la metodología del hombre natural, que es decir, el incrédulo. Esencialmente, podemos ponernos temporalmente en el lugar del incrédulo y razonar según sus términos para ilustrar la absurdidad de su cosmovisión. Y al quitar la alfombra y mostrar que no tiene piso o fundamento o base, podemos ahí presentar la verdad de la cosmovisión cristiana sin abandonar nuestras presuposiciones bíblicas. Ahora, si quieres leer más sobre esto, hay varios libros que yo puedo recomendar, como ¿Por qué todavía creo?, por Joseph Booth, yo sé que está disponible a través de Clear, ahí atrás en español. Algunos que están en inglés, como How Then Shall We Answer y también Searching for Truth, ambos en ingleses. Pero también hay otros libros como Always Ready y Pushing the Antithesis por el apologista Greg Monson. El segundo, que es Pushing the Antithesis, está disponible en español en el internet, gratis. Solo tienes que buscar en Google, Prepárate para la batalla, Greg Monson. Y ahí está todo el libro gratis como un PDF proveído para la comunidad hispana. Pero yo confío y espero que tú hayas sido edificado y equipado por esta sesión para que tú puedas discutir y hablar y también ser testigo eficazmente con el mundo incrédulo. Yo he presentado esencialmente una introducción a la apologética presuposicional, eso es lo que se llama, que en otras palabras, la apologética bíblica. Pero es en la próxima charla, en la próxima sesión, después de nuestro break, donde voy a profundizarme más en los precompromisos religiosos del hombre,
su naturaleza religiosa inescapable y el mito de la neutralidad. Y esto incluye exponer los errores comunes de lo que hoy en día vemos en la apologética evidenciada. Muchas gracias.